Bienvenidos a Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos. Hola amigos de Síndrome Chilensis, bienvenidos a este nuevo capítulo, ya es el 7º capítulo, hoy ya tenemos un invitado de lujo. Quiero recordarles seguirnos, escucharnos, darle a la campanita para que reciban las notificaciones. Un fuerte aplauso para Esteban Lizana. ¡Bravo! ¿Cómo estás, Esteban? ¿Y por qué? Bienvenido. ¿Por qué aplauso para mí? Porque yo quiero darte un aplauso para mí. Ya, bacán, todo bien. Estoy contento. ¿En serio? Estoy contento, nos ha ido bien en la temporada, compadre. Sí, ha todo sido bien, muy así entretenida que esta temporada. Muy entretenido, grandes invitados, grandes temas. Hemos abordado muchos temas y temas muy relevantes. Y el de hoy día está bueno igual. Está bueno. Está bueno y nos toca, a mí me toca muy de cerca por donde me desempeño, pero yo creo que a todos los médicos nos toca de cerca este temita. Oye, ¿cierto? ¿y cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Dejémosle a él que lo presentemos. Ya, primero que se presente nuestro invitado. Que se presente exacto. y que diga cuál es el tema que tenemos el día de hoy. Hola a todos, bueno, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es José Vallejos Zapata, soy médico especialista en salud pública y actualmente me desempeño como jefe de la hospitalización domiciliaria del Hospital de Maipú. Dentro de otras actividades que realizo, también soy vicepresidente de la Sociedad Chilena Interdisciplinaria de Humanización, la SOCHI-IS, y el tema del que vamos a hablar hoy es de un tema que a todos nos toca, yo creo que seas médico, sea lo que seas, a todos nos toca, que es hablar un poco de la muerte en medicina. La muerte en medicina. La O sea, estamos hablando de los cuidados de fin de vida. De todo lo que alcancemos a hablar en este ratito que tengamos, cuidados de fin de vida. Lo único seguro que adecuado. tenemos en la vida, ¿qué es lo que es? La muerte. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más amigable posible. Porque Momento mori. Son situaciones, yo creo que bastante crudas, sobre todo cuando lo vivimos en medicina, ¿no? Sí. Nosotros como médicos siempre estamos, y a veces la gente cree que estamos curados de espanto con la muerte, No. pero yo creo que no es tan así. No. Pero bueno, ahí vamos a ir desenvolviéndonos en el transcurso del capítulo y vamos a ir hablando de todo con la muerte, de todo. Ya, perfecto. Entonces empecemos con la primera pregunta. Bueno, hablemos un poquitito qué son los cuidados de fin de vida. ¿A qué nos referimos con eso? Súper. Mira, los cuidados de fin de vida son cuidados que se le otorgan a las personas cuando hay un tratamiento que ya no genera curación, Ok. por así decirlo. Y el objetivo del cuidado de fin de vida es poder aliviar, poder acompañar y también poder generar bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas que tienen una enfermedad que no tiene cura, por así decirlo. O sea, factores que no van a volver a ser la persona que era antes y que se predispone a este posible fallecimiento a largo plazo, ¿no es cierto? Exactamente. Yo tengo una duda ahí. Ujú. Estos cuidados de fin de vida uno los puede desarrollar como equipo de salud en la casa o en el paciente hospitalizado, lo puede desarrollar la familia propiamente tal, o cómo es esos cuidados de fin de vida, ¿quién los desarrolla? Sí, bueno, en general los cuidados de fin de vida lo ideal es que sean desarrollados por un equipo de salud. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como decía anteriormente, no solamente se trata de aliviar síntomas, ¿ya? Cuando la persona ya está con una enfermedad terminal, que puede ser una enfermedad oncológica, puede ser una enfermedad del sistema completo, como enfermedades del corazón, enfermedades del hígado, etcétera. Ya cuando la persona está en un camino más irreversible, se podría decir, donde no hay una curación efectiva, se le otorga a los pacientes o a las personas la posibilidad de poder acceder a este tipo de terapias, que, como dije anteriormente, buscan 3 objetivos principales, que son el bienestar físico, la mejora de la calidad de vida en esta etapa que es tan compleja, pero también el acompañamiento, la contención, la calidez. Y en ese sentido, si bien puede ser realizado tanto en domicilio como en un hospital, lo importante es poder contar con un equipo de salud, que muchas veces las personas no tienen por qué saber qué es lo que está pasando cuando alguien está falleciendo. Nosotros entendemos como médicos a veces que la persona va a empezar a comer menos, que se va a decaer, que va a orinar menos. Y muchas veces eso genera mucha preocupación, genera mucha ansiedad en las familias que ven que la persona que aman o la persona que conocen cambia completamente muchas veces de un momento a otro. Así mismo es, pues, tanto en el ambiente hospitalario como en las casas o incluso en los hogares de ancianos que pueden llegar a ser. Y a ver, ojo, importante también tener en cuenta
que nosotros muchas veces la muerte la podemos llegar a desarrollar en los pacientes adultos mayores, pero a veces también los procesos se dan en otros grupos etarios y eso también es relevante tenerlo en cuenta, sobre todo en los grupos familiares. Sí. Pero bueno, ahí quizás vamos a ir dándole un poquito de vuelta, Un porque, desglose. porque obviamente no es lo mismo, el enfoque tampoco creo que es lo mismo. Y yo quiero ahí tirar una pregunta al José y hacer una diferencia, ¿cierto?, en lo que son los cuidados paliativos y los cuidados de fin de vida. Mucha gente los confunde, son sinónimos, simiónimos, como decían por ahí. Claro. O ¿cómo son los conceptos acá? No es. Bueno, como dije anteriormente, los cuidados de fin de vida son cuando el paciente ya está en una etapa final de su enfermedad, cuando ya está con síntomas o algún signo de que está pronto a fallecer. Los cuidados paliativos, por el contrario, son las terapias que se otorgan con el objetivo de aliviar, ¿ya? De hecho, hay una parte súper bonita dentro de lo que es la historia de la medicina, porque paliar o cuidados paliativos viene del latín pallium, que significa manto, que significa cubrir. Y que ese pallium se usaba en ese tiempo, hace mucho tiempo, en el tiempo de los romanos, para cubrir a las personas cuando tenían frío. Entonces, en cierta forma, los cuidados paliativos lo que buscan es poder otorgar a las personas lo que necesitan en el momento más complejo, que muchas veces es cuando tienen dolor, cuando tienen ahogo, disnea, e incluso no es necesario tener una enfermedad terminal para poder acceder a cuidados paliativos. También se asocia mucho los cuidados paliativos a la muerte, a que ya no hay nada más que hacer, a que se abandona al paciente, y no es ese el concepto. Por el contrario, una persona, por ejemplo, que tiene cáncer, que está en una terapia activa, quimioterapia, puede acceder perfectamente a cuidados paliativos, porque lo que se busca es el manejo de los síntomas. Aliviar, ¿no es cierto? Aliviar. Esa es como la finalidad principal. Exacto. Ya, Ojo ahí, porque cuidados paliativos están en el auge también. Sí. Exacto. Ojo Sí, ahí. Y ahí también un elemento, te voy a quitar la palabra, porque este tema a mí me gusta. A mí igual. Ah, No, dale ¿en nomás, serio? te lo entrego. Bueno, el tema que aquí el José dijo una cosa bien relevante, que no solamente el paciente oncológico, que nosotros muchas veces lo tenemos interiorizado, que es el Sí. que puede llegar a este tipo de terapias o a acceder a este tipo de terapias. Pero hay otro tipo de enfermedades que no son oncológicas, que también son terminales. Es que como que se engloban en dos conceptos, ¿no es cierto? Claro. Uno oncológico y Claro. el otro es universal. Exacto. ¿Ya? Entonces, esos dos, explícanos un poquito de qué tratan esas dos diferencias. Sí, claro, bueno, como dijo Esteban, los cuidados paliativos se encuentran en el GES y también existe en Chile una ley, que es la Ley de Cuidados Paliativos, ¿ya? Ya. Que asegura en cierta forma el derecho de todas las personas a recibir manejo paliativo, a ser cuidados, a ser acompañados y a que se le otorgue en el momento que lo necesita. Y como bien decíamos, existen los cuidados paliativos oncológicos, que son orientados a tratar las enfermedades de cáncer oncológicas, pero también existen los cuidados paliativos universales, que consisten en las enfermedades que no precisamente son oncológicas. Por ejemplo, un paciente con una enfermedad cardíaca severa, un paciente con una enfermedad hepática severa. Muchas veces pasa también con los pacientes que tienen enfermedades pulmonares, fibrosis pulmonar, que tienen grandes síntomas, como por ejemplo el tema del ahogo. Ellos también requieren cuidados paliativos. Exacto, Sí, 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 sí. se da mucho. ¿Tú lo ves en Sí, o domiciliaria, sea, po? en lo que estoy haciendo actualmente, trabajar en domiciliaria, nosotros tenemos a ver, ¿cómo decirlo? Como opciones Ujú. para el paciente, tanto universales como oncológicos. Qué lindo Exacto. que el paciente pueda elegir. Me encantó eso. Sí, siempre. Me encantó. La finalidad es que ustedes elijan. Ya recuerden que esta es la finalidad del podcast, que ustedes sepan, que conozcan y sepan cuáles son las herramientas que tenemos a nivel del sistema de salud para que la podamos utilizar. Exactamente, y aquí hemos mencionado varias, Sí. ¿cierto? Uno, el acceso universal por la ley del auge. Del La otra, auge. la ley de cuidados paliativos. Ujú. Lo otro, las hospitalizaciones domiciliarias que pueden llegar a optar o que pueden hacer el seguimiento después Claro. de que el paciente sale de la atención secundaria. El programa de postrado, que yo me tiré el carril en el programa anterior. Dependencia severa. Eso, el programa de PDS. dependencia severa, que también tiene este tipo de acercamiento. Claro. Y es bastante interesante cómo hemos ido abordando como sociedad, como Y- sistema, este tipo de problemas. Claro, de hecho los programas de cuidados paliativos, bueno, en el hospital en donde nosotros nos desempeñamos, ellos también hacen su visita domiciliaria como... Así es, como Sí. toca, como Sí. toca el programa. Ahora, ¿qué rol juega la familia aquí? Estamos hablando del puro rol Claro. de nosotros como profesionales, pero la familia, ¿cuál es el rol de la familia? Bueno, la familia juega un rol fundamental,
dentro de lo que es esta terapia, principalmente porque la familia también actúa en cierta forma, en parte como paciente, ya que ellos también requieren contención, muchas veces manejo emocional, manejo psicológico, educación, y ellos son parte importante del proceso que le está pasando al usuario o al paciente. En ese sentido, también al momento de definir una terapia, y como bien decía Christopher, de poder elegir, de poder tener la autonomía de elegir hasta dónde quiero llegar con el manejo de mi enfermedad, la familia tiene mucho que decir. Muchas veces pasa que hay pacientes que llegan inconscientes al hospital, pacientes que tienen enfermedades trágicas, terribles, y yo los invito a todos en sus casas a poder pensar o conversar con sus familiares y decir, si yo tengo un accidente grave, ¿cómo me gustaría que me atendieran? ¿Qué tratamiento quiero recibir? ¿Hasta dónde quiero llegar? Y muchas veces no tenemos esas conversaciones porque no es algo agradable, no es algo bonito, no es como tomemos tecito y hablemos de la muerte. Y si tengo un accidente, si me conectan, no me conectan, si tengo una enfermedad grave, quiero que me reanimen o no quiero que me reanimen, pero es una conversación sumamente necesaria. Es un concepto que se conoce como en algunos lados como voluntad anticipada. Exactamente. Ya, que es importante tenerlo en cuenta y creo que como sociedad hemos ido mutando. Ya quizás hace 10 años no se tocaba tan abiertamente este tipo de temas, pero hoy por hoy creo que tenemos como la madurez necesaria tanto en el sistema de salud como nosotros también como profesionales para poder abordarlo y darle ese enfoque, porque o sea, es algo que nos va a pasar sí o sí. Claro, claro. Mira, Esteban, yo quiero detenerme acá un poquito porque hay una cosa que yo creo que muchos sabemos que se está en discusión, el tema de la eutanasia. ¿Tiene alguna relación lo que estamos conversando, no sé, cuidados paliativos, cuidados de fin de vida en relación con la eutanasia? O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Que nosotros hacemos eutanasia a estos pacientes con lo que estamos conversando? ¿Sí o no? La respuesta es no. En Chile la eutanasia no está permitida. No está permitida. Por eso nosotros como médicos y el equipo de salud no puede realizar eutanasia a ningún paciente. Y el objetivo también de los cuidados paliativos, de la adecuación del esfuerzo, que es algo que también quizás podemos definir después, o de temas como sedación paliativa o manejo de fin de vida, el objetivo no es producir la muerte del paciente. Correcto. El objetivo no es darle medicamentos para que el paciente fallezca. El Que es el objetivo... concepto de eutanasia. Exacto. Ojo ahí, que el concepto de eutanasia es ese, administrar un fármaco mediante un equipo de salud para ocasionar la muerte. ¿Okay? Y por eso también hay mucha resistencia al tema de cuidados paliativos, hay mucho miedo también que muchas veces las familias no están interiorizadas o no tienen por qué saber. Yo muchas veces me pongo en el lugar de la familia y digo, ellos no estudiaron medicina, ellos no tienen relación con la salud, no tienen por qué saber. ¿Y cuál es nuestra misión? Explicar, Educar. conversar, educar, contener, preguntar, ¿cuánto entiende usted? Explicar las veces que sea necesaria. ¿Por qué? Porque yo muchas veces veo dentro de mi contexto. Yo he trabajado en hospitalizado, he trabajado en urgencia, ahora trabajo en hospitalización domiciliaria. Y muchas veces hablarle de cuidados paliativos a las personas es hablarle de, ellos entienden, muerte. Sí. Van a abandonar a mi familiar. Hablarles de morfina es hablarles de me van a matar a mi familiar. Claro. Y eso es algo súper potente, ya que muchas veces, y uno puede pensar, claro, hay experiencias previas, las familias pueden pensar, a mi abuelito lo tuvieron con morfina en sus últimos momentos y mi abuelito se murió. Le quieren poner morfina a mi papá, significa que lo van a matar. Pero no es así, porque el objetivo es poder entregar un tratamiento que alivie los síntomas. Y siempre ese tratamiento va a ser la dosis más baja con la cual nosotros podamos lograr ese objetivo. Un confort. El manejo El del objetivo dolor, del sí. confort, del alivio, de poder disminuir el dolor. De que esté tranquilo, quitar la ansiedad. O sea, en resumen, cuidados de fin de vida, ya, adecuación de esfuerzo terapéutico, ya, o Eutanasia. o sea, ¿No? ¿Qué? no es eutanasia. No, pues nada de eso, No, eutanasia. es que más que nada para explicarle a la gente que todo lo que estamos hablando no tiene ninguna relación con la eutanasia, ¿ya? Nosotros no queremos provocar la muerte al paciente, solamente queremos aliviar, que es el concepto principal de la medicina. Exactamente. Primum non nocere. Exacto. Me puse latín. Sí, Puro. Latín puro. Oye, esa José. es una de las máximas disculpas de la medicina. O sea, Todo el rato, po. cuando nosotros estudiamos medicina, cuando nosotros nos titulamos, cuando tenemos que hacer el juramento de Hipócrates, o ahora que están haciendo otro tipo de juramentos también más actualizados, el primum non nocere es uno de los principios de la bioética, que es la no maleficencia. Todos los tratamientos y las terapias que nosotros tenemos que entregar, debemos asegurarnos de entregarlas sin generar un
empeoramiento, un malestar o un riesgo a las personas. Exactamente. Oye, Cris, ahí tocaste un término que se da mucho y que hoy por hoy cada vez está más normado en instituciones tanto públicas como privadas, tanto en Chile como a nivel internacional, que es la adecuación del esfuerzo terapéutico. ¿Cierto? Sí. La adecuación del esfuerzo terapéutico, José, cuéntanos, ¿qué es? Bueno, la adecuación del esfuerzo terapéutico corresponde a poder entregar a los pacientes lo que más necesitan, ¿ya? Entregar en su justa medida lo que ellos requieren para poder obtener su bienestar, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de adecuar, muchas veces hablamos de otorgar ciertas prestaciones para entregar lo que realmente va a beneficiar al usuario, ¿ya? De repente nosotros vemos que hay cosas que no van a beneficiar a una persona, ¿ya? Por dar un ejemplo, una persona en una etapa terminal de una enfermedad, una persona con un cáncer que está metastásico, eso significa que está ramificado por el cuerpo. Si esa persona, por ejemplo, entra en un paro respiratorio o un paro cardiorrespiratorio, yo sé que no le voy a otorgar beneficios si la reanimo. Si empiezo con presiones, si le paso adrenalina, finalmente lo único que voy a hacer va a ser aumentar esa agonía y aumentar el daño. Y eso a todo nivel. O sea, un paciente, por ejemplo, que tiene un daño hepático grave, que tiene las pruebas de coagulación malas, que si probablemente le hacen una cirugía grande, en vez de beneficiarlo, lo vamos a terminar generando más daño. Eso es adecuación del esfuerzo terapéutico. Y también hay mucho miedo y hay mucho desconocimiento, y por eso yo los invito a conversar, a investigar, y sobre todo a los que trabajamos en salud, a poder conversar con nuestros pacientes, conversar con nuestros usuarios, con sus familias, porque muchas veces en eso nos caemos. Sí. Nos caemos en la falta de información. Muchas veces por no sentarnos 5 minutos a decirles, mire, su papá está en esta condición, su mamá está en esta condición, tiene estas enfermedades, estas son las posibilidades, este tratamiento que yo le voy a otorgar, aunque quiera, no lo va a sanar, sino que va a aumentar su agonía. Muchas veces las familias con una buena explicación entienden y aceptan adecuar los tratamientos a lo que es mejor para su familiar. Sí, ahí yo quiero hablar de una experiencia personal y creo que se puede extrapolar también la experiencia del José. Cuando uno conversa con la familia en situaciones crudas, en situaciones críticas como de lo que estamos hablando, cuando uno es claro con la información, cuando uno es claro con el lenguaje, la familia entiende. Sí, por supuesto. La familia entiende y la familia lo que menos quiere es hacer sufrir a su familiar. Exacto. Y a la larga a veces nos encarnizamos, que ese es otro concepto, el encarnizamiento terapéutico, que muchas veces puede pasar, ¿ok? Claro. Y eso tenemos que ser cuidadosos también desde el punto de vista ético, conversar con las familias, conversar con los equipos. Estas decisiones por lo general no deben pasar por una sola persona, tienen que ser tomadas en conjunto. Que entre más gente participe de este tipo de decisiones, yo creo que es mejor, porque todos vamos a manejar el mismo idioma, sí. Todos vamos a manejar la misma información. Y yo creo que hay algo importante igual ahí, que es conversar con el paciente. Eso es fundamental, porque por más decisiones que tengamos nosotros como familiares, importa mucho lo que diga el paciente, lo que él quiera, que era lo que tú comentabas hace un rato. O sea, una voluntad anticipada, yo creo que eso es fundamental. Sí, y de hecho en muchos servicios está protocolizado en cierta forma si existen o no existen voluntades anticipadas. Ya, por ejemplo, los servicios de geriatría del país son, yo creo que los expertos y son tremendamente hábiles y capaces en estos temas, porque ellos conversan mucho con los usuarios, conversan con las familias, y lo primero que preguntan, ¿cuál es la voluntad suya? ¿Cuál es la voluntad de su papá? No, saben que mi papá en una conversación dijo que si llegaba a empeorar, él no quería que lo intubaran, y eso se respeta. Y eso es fundamental. Es importante. Oye, ya, o sea, el capítulo ha ido corriendo, así que sigamos avanzando. ¿Vamos bien o no? Sí, vamos bien. ¿Vamos bien, ¿eh? Vamos bien, pero podemos ir mejor. Eso. Podríamos avanzar ahora a que nos cuente un poquitito qué es la sedación paliativa. ¿Ya? Comentan un poquito de eso. Sí, bueno, van a salir de esta clase con hartos conceptos en la cabeza, ojalá que no se les confundan. Y muchas veces a uno mismo le cuesta. Ojo que el programa está grabado, lo pueden devolver después, anotar los conceptos, así que no pueden poner los subtítulos también ahí. Todo, tal cual. Acuérdense de la campanita para eso muy bien. Aprendí del Chris. Bueno, la sedación paliativa también es un concepto importante que es relativamente nuevo.
Cuando yo estudié, por ejemplo, yo no me acuerdo, yo estudié hace 10 años medicina, yo no me acuerdo de haber escuchado el concepto de sedación paliativa. Y eso también muchas veces es una brecha que tenemos los médicos, que no Claro. nos enseñan a tratar las enfermedades, nos enseñan a curar, nos enseñan la fisiopatología, darle este medicamento, y uno cree que todo lo que le enseñaron debería resultar y va a resultar. Y cuando uno pisa la universidad afuera, se da cuenta que la realidad es completamente distinta. Que hay pacientes que uno ve y dice, ¿cómo más puedo ayudar a esta persona? Y ahí hay una frase, y antes de explicar lo que es la sedación, hay una frase que a mí me gusta mucho, que se le atribuye a una enfermera teorista que se llama Virginia Henderson, que dice, si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, acompaña, consuela, contén. Y eso en la escuela de medicina nadie te lo enseña. Las escuelas de medicina son súper como exitistas, así como Exacto. todas las enfermedades se curan, todos los cánceres se diagnostican en etapas tempranas, y no es así. Con respecto al tema de la sedación paliativa, el objetivo es tratar de disminuir el nivel de conciencia de la persona. Pero eso se otorga cuando ya todos los síntomas son refractarios al mejor tratamiento disponible. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un paciente, por ejemplo, que está con un cáncer, que tiene dolor, y le estoy dando un manejo analgésico adecuado, con opioides, con manejo multimodal, con fármacos que se potencian entre ellos para que la persona no sienta dolor, incluso con morfina. Ujú. Uno empieza con dosis baja, después empieza a subir hasta llegar a la dosis más adecuada para manejar el dolor. Pero si las dosis ya son altas, los tratamientos son múltiples y eso no genera un bienestar en nuestro paciente, nosotros ya nos damos cuenta que hay una refractariedad. Y esta refractariedad, que significa que pese a todo lo que le estoy dando, el paciente no disminuye sus síntomas, no se alivia, puede estar con ahogos incluso, que tampoco se alivian con oxígeno, con inhaladores, ahí nosotros pensamos en la sedación paliativa. Y la sedación paliativa lo que busca es tratar de disminuir el nivel de conciencia del paciente, no dormirlo ni dejarlo en coma, mucho menos producirle la muerte, sino que disminuir el nivel de conciencia hasta que el síntoma pueda ser más manejable. ¿Ya? Ya. Y eso los cuidados paliativos lo tienen como prestación. Yo he visto que los hospitales manejan sedación paliativa e incluso van a las casas a administrar la sedación paliativa. De hecho, esta semana yo tuve un caso en la hospitalización domiciliaria donde me desempeño. Teníamos una paciente refractaria a tratamiento, una paciente que estaba sufriendo mucho, y nosotros coordinamos con el equipo de paliativos que puedan ir al domicilio a administrarle la sedación paliativa con el objetivo de disminuir esta dolor. agonía, este dolor. El dolor. A nadie le gusta andar con dolor. No. Es lo único que uno puede decir, y hay que ser empático en eso. Exacto. Claramente. Oye, pero, ojo, hablamos de sedación paliativa, la gente, asume que esto es lo mismo que eutanasia. No. Tampoco, es distinto, Tampoco. ¿cierto? Es distinto, Ya. sí, porque como te digo, el objetivo es lo principal. El objetivo no es producir la muerte, ¿ya? Y tampoco se le dan dosis a las personas que le vayan a producir la muerte. Generalmente, la eutanasia, que en otros países está legalizada, tiene otros mecanismos, ¿ya? Son fármacos que son distintos, que son más instantáneos, que no tiene lugar poder conversar de eso, quizás, pero los medicamentos que nosotros damos son medicamentos que están aprobados, son medicamentos que son seguros y que siempre se dan responsablemente para no producir el fallecimiento y con el objetivo de aliviar los síntomas, disminuir el nivel de conciencia. De hecho, está en la guía GES. Sí, Tal cual. Está todo ahí establecido cómo se debe manejar. Normal. Todo normado. Todo normal. Sí, tal cual. Oye, bueno, hablamos de varios conceptos, pero todos esos conceptos igual van de la mano de la bioética, ¿no es cierto? Exacto. O sea, ¿de qué depende qué usar, qué no usar? O hasta qué punto puedo llegar. ¿Cómo nos puede explicar un poquitito de eso dentro de la moralidad que puede existir a nivel de la medicina? Bueno, yo creo que uno de los puntos importantes que toda escuela de medicina tiene es clases de bioética. Claro. Si hay alumnos de medicina que estén viendo este podcast, pongan atención en sus clases de bioética, porque yo creo que una de las cosas, una de las herramientas que más sirve al momento de tener que enfrentarse a lo que es la vida real. Ya, la bioética es todo lo que es el sistema de moral, de beneficios, Filosófico, de filosofías relacionados con el ejercicio de la medicina, y se sustenta sobre 4 principios, que son la beneficencia,
que es otorgar un beneficio, la no maleficencia, que ya lo conversamos, la autonomía, que es súper importante, que las personas puedan ser autónomas sobre lo que ellos quieran recibir, que puedan tomar decisiones súper informadas, que exista un consentimiento ante situaciones que son más complejas, y la justicia, ¿ya? Y al momento de poder debatir o poder tomar una decisión, yo creo que existen 3 principios fundamentales, que son, primero que todo, tomar una decisión informada y basada en evidencia. ¿Qué significa eso? Tener claro cuáles son los diagnósticos, tener claro el alcance de nuestra intervención. Segundo, tomar una decisión en equipo, ¿ya? Tomar las decisiones solo es súper difícil, súper doloroso, y muchas veces uno se pone una mochila y cuando toma las decisiones en equipo, comparte esa mochila muchas veces y comparte también las visiones, ¿ya? Porque todos tenemos una relación distinta con la muerte. Bajo ese concepto siempre se recomienda equipos multidisciplinarios, poder incluir en estas decisiones a los médicos, a los enfermeros, al kinesiólogo, al psicólogo. Muchas veces el psicólogo sabe cosas que nosotros los médicos no sabemos. Así es. ¿Ya? A los trabajadores sociales, que muchas veces son nuestro enlace con la familia de los usuarios. Tener un equipo multidisciplinario. Y en tercer lugar, siempre velar por entregar los medicamentos, las dosis que se encuentran dentro de las guías. ¿Ya? Tratar de interiorizarnos, de estudiar, o por último tener una cartilla. Muchas veces es súper válido tener una cartilla que diga cuáles son las dosis, cuáles son los esquemas, los algoritmos que presentan muchas veces los organismos nacionales e internacionales. Y en ese aspecto es súper importante poder contar con esto como profesionales de la salud. Perfecto, impecable. Sí. Muy ¿Cierto? buen tema, ¿eh? Tremendo tema, tema, de verdad, si un te dije, temazo, po. sí. Si te dije, Ah. no me hacís caso. No, siempre te hago caso, hermano. Oye, bueno, contarles que ya estamos llegando al final del capítulo. No, otra vez. Sí. Se pasó volando. No. Sorry por ser el que corta todo, pero... No. Pero quiero agradecerte Gracias. ya por aceptar la invitación, por comentarle a nuestra gente lo importante que son estos conceptos, porque son muchos conceptos. Espero no se enreden ustedes en sus casas. De igual manera, vamos a hacer algunas aclaraciones después. Si tienen alguna duda cuando se estrene el capítulo, coméntenos y aquí el profesional les va a dar respuesta a todas sus inquietudes. Eso sí, es súper importante porque cuando estrenemos van a aparecer muchas dudas. Esto es un tema muy Sí. largo, es un tema crudo, que genera demasiada información, que obviamente abordarla en 30 minutos es difícil, y sobre todo como muchas veces pasa, este tipo de conversaciones las tienen cuando la cabeza está en otro lado. Sí. Entonces es muy difícil también abordarlo en esos momentos, por lo menos de la parte de la vereda nuestra y de la vereda opuesta, que es la de los pacientes y los familiares. También abordar o interiorizar esta cantidad de conceptos también es difícil. Así que es el momento quizás como para tenerlo en cuenta cuando vean el capítulo, comentarnos, Sí. darle like quizás también, Ajá. porque obviamente es un tema que no se aplica o no se habla mucho tampoco en las Claro, escuelas de medicina. o sea, es importante conversar el tema. Conversarlo, voluntades anticipadas, dejar todo bien escrito o por lo menos hablado con la familia, alguien que esté con esto. Y de hecho, ahí mismo quiero mencionarte, ¿qué tú recomendarías a la familia chilena, internacional? Yo sé que nos ven en otros lados, Sí, ¿cierto? sí, Somos amigos de la... en otros lados, ¿qué tú darías como recomendación, José, para abordar este tema? ¿En qué momento? ¿Qué específico? ¿Para qué? ¿En qué momento? Eso. Exacto. O sea, yo creo que si hay interés de poder conversar, se podría ver experiencias de distintas personas. O sea, la muerte, lamento decirlo, pero está mucho más cerca de lo que uno se imagina. Y en ese sentido, poder conversar de repente bajo la experiencia de otra persona, no necesariamente la mía. O sea, Claro. si de repente de manera sorpresiva o en un accidente fallece alguien que yo conocí, decir, hoy falleció esta persona, no, nadie se lo esperaba. Conversemos de qué puede pasar si nos ocurre un accidente, si tenemos una enfermedad catastrófica. Después de todo lo que hablamos, y en cierta forma para resumir, a mí me gustaría que se quedaran con 3 conceptos, ¿ya? Primero, lo Dale nomás. fundamental, que es conversar acerca de la muerte con nuestro entorno cercano. Que nuestros cercanos sepan qué es lo que yo quiero al momento de enfrentarme a un potencial fallecimiento o una enfermedad catastrófica. Segundo, sacarnos de la cabeza el concepto de que cuidados paliativos, adecuación del esfuerzo terapéutico, son abandonar al paciente.
¿ya? Porque es totalmente lo contrario. Es el momento cuando el paciente más nos necesita y cuando se le va a otorgar estas prestaciones que son para poder estar ahí en ese momento. Y tercero, entender que lo que estamos conversando no es eutanasia, no es abandono, no es que la familia, si firma una adecuación o si accede a un cuidado paliativo, está sentenciando a una persona a la muerte, que eso muchas veces pasa. La gente siente culpa de firmar un documento de adecuación porque dice, estoy condenando a mi familiar. Los médicos nunca vamos a querer que la persona acelere su proceso de fallecimiento, sino que lo que queremos es acompañar, contener, entregar la información. Y usted en su casa, lo más importante es que lea, entienda que esto es un derecho y que usted puede acceder a el MinSal o a Salud Responde o a cualquier parte de internet donde usted diga cuidados paliativos, mi derecho, y poder instruirse también en las cosas más básicas, por lo menos de este concepto. Perfecto, clarísimo, grandes tips. Cris. Oye, Esteban, ¿sabes qué? Quiero dar una mención a nuestra seguidora estrella, nuestra colaboradora. Suculenta Personalizados. Suculenta Personalizados. Que nos auspicia y nos ayuda a traerle regalitos a nuestros invitados. Muchas gracias. Así que le vamos a dar, por supuesto, como nuestro querido invitado. Muchas gracias. Vino con nosotros en el día de hoy. Se lleva su una tacita que es la que ustedes pueden ver, ¿cierto? Acá, allá y allá. Una agendita y un lápiz. ¿Listo? Para que se lleve de recuerdo de nuestro querido y hermoso programa. Podcast. Muchas Eso. gracias. Bueno, confieso que a lo que yo vine fue a esto. Agradezco cuando estuve viendo en sus redes sociales que estaban haciendo estas cosas hermosas. Yo soñaba con tener una tacita, con que me invitaran. Tuvimos que inventar un tema, nuevamente. Sí. me tuve que ofrecer para que me invitaran a hablar y bueno, agradecer también, sigan a las redes, yo también tengo mis redes personales de difusión de medicina, que es Salud Pública en Acción, así que también los invito, ahí hablamos de salud pública, de cuidados paliativos, domiciliaria y de lo que se nos ocurra en realidad. Genial, mira, Genial, ahí tenemos. sí. Así que ahí vamos a hacer una colaboración. Perfecto, súper. ¿Estamos, Bueno, no? sí, pues, Nos vamos. muchas gracias amigos Hasta por la vernos, próxima. por escucharnos. Nos vemos en un próximo capítulo de Síndrome Chilensis, un podcast creado por médicos para ustedes. Nos vemos. Síganos en las redes. Chao, chao. Esto fue Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos.